Hola, buenas tardes, princesa. Buenas tardes, vitaminados. Qué gusto, es un placer como cada viernes estar pues conectándome para traer un cafecito más, una tarde más de presencia con nuestro buen Dios. Espero que hoy estés en esta tarde conectándote con la mejor disposición de escuchar lo que Dios tiene que contarte en este día. Así es que bienvenido, bienvenida y me siento muy contenta porque cada viernes que tenemos nuestro café, pues algo hace Dios para nosotros, hace cosas extraordinarias, se mueve de maneras poderosas y pues me da mucho gusto que quieras estar en sintonía con Él a través de este café. Así que bienvenido, vitaminado, bienvenida, princesa, bienvenido a todo aquel que hoy elige estar aquí. Así que buenas tardes, Laritza, bienvenida. Y bueno, hoy tenemos un tema que en lo personal a mí me gustó mucho cuando el Señor me lo estaba mostrando. Se llama Tres hechos fascinantes sobre la decisión de servir a Dios. Ese es el nombre del tema. Déjame nada más poner aquí mi celular para poder tener aquí un feedback. Aquí está. Ahí está. Y poder saber quién se va conectando, quién no, porque luego ya batallo bastante para poder estar en el mismo canal. Así es que vamos a orar. En esta tarde vamos a poner en manos de Dios esta reunión, vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él hablando a nuestra vida y a nuestro corazón. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojitos y dile, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú eres digno de toda la alabanza, tú eres digno, Señor, de todo el honor porque tú eres Dios por siempre. Así que recibe, Señor, mi alabanza en esta tarde. Deja, Señor, que mi alabanza perfume tu trono, Señor, porque quiero agradarte. Y díselo con tus propias palabras, como a ti te nazca, dile, Dios, quiero agradarte, principalmente porque estoy agradecida por todo lo que has hecho por mí, por mi familia, por mi ciudad, por todas las áreas de mi vida, Señor. Gracias. Ahora dile al Espíritu Santo, ven y lléname de tu presencia. Ven, Espíritu Santo, y reposa en mí, Señor. Ensánchate dentro de mi corazón, entrónate, Señor, en mi corazón y sé tú, Dios, Espíritu Santo de Dios, quien me abra el entendimiento, me ayude a conectarme con la verdad que viene en tu palabra, porque es la verdad que me hace libre. Ven, Espíritu Santo, y sopla aliento de vida a mis huesos secos y lléname de tu gracia, de tu favor, de tu vigor, para poder estar en una sintonía de amor con el Padre, con el Hijo y contigo mismo en esta tarde de café. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, Mari, bienvenida. Y bueno, les decía que el tema de hoy es tres hechos fascinantes sobre la decisión de servir a Dios. ¿Ok? Ahora bien, no estoy hablando de servir a Dios como quien tiene un cargo en una iglesia o quien, no sé, se ha ido preparando. Mi mamá, por ejemplo, ella es ministro extraordinario de la Eucaristía en la Iglesia Católica. Mi mamá, cuando el sacerdote no puede oficiar la misa, mi mamá hace un servicio de celebración en lugar de él. O sea, se preparó y estudió durante, creo que fueron 3 años, teología para poder servir a Dios, ¿ok? Y yo la admiro por eso, pero no estoy hablando de alguien que se está preparando para servir a Dios como tal. Estoy hablando de las personas comunes y sencillas como tú, como yo, que desde nuestra área de influencia podemos servir a Dios, primero que nada, amándolo, obedeciéndolo, y luego la siguiente parte,
ayudar a que otros lo conozcan y sepan que tenemos un Dios de poder, ¿ok? El cómo, bueno, puede haber muchas maneras. Yo elegí esta de hacer este café, pero también lo hago de muchas maneras en talleres de emprendimiento, en seminarios. Ahora voy a tener la clínica del alma el próximo lunes, martes y miércoles, que te recomiendo que te conectes, que va a estar muy padre. Estuve haciendo los seminarios financieros, donde mucha gente llegaba pensando que les iba a hablar de la bolsa de valores y le hablé de la bolsa de valor del cielo y cómo Dios ha hecho todo para que nosotros tengamos una economía sana, etcétera. Entonces, el cómo pueden ser mil formas, pero lo importante es que quieras servir a Dios, lo importante es que quieras estar en la presencia de Dios, dándole su lugar como hijo de Dios o hija de Dios que eres, ¿ok? Buenas tardes, Cintia. Cintia está en el grupo de vitaminados. Bienvenida, buenas tardes. Así es que de eso les quiero hablar hoy. Tres hechos fascinantes sobre la decisión de servir a Dios y nos vamos a tomar como un texto base, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 38, en donde dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿De qué estás hablando, Mirna? Bueno, estamos ante una de las hazañas más grandes que un profeta haya hecho para probar la existencia de Dios a un pueblo idólatra. Estos pueblos en los que coincidieron por mucho tiempo Israel, pueblos politeístas que tenían muchos dioses que adoraban a uno y a otro y a otro y a otro, y que de alguna manera estaban siendo cada vez, digamos que más influenciados por el entorno y se alejaban de Dios. Y entonces, pues viene un profeta y él desafía a los sacerdotes, ahora sí que del bando contrario, para probar que Dios existe y que es Dios sobre todos los dioses, ¿ok? Esto sucede en el tiempo del profeta Elías. Cuando tú lees el primer libro de Reyes, estamos hablando de los tiempos del profeta Elías, cuando la reina Jezabel, que estaba casada con el rey de Israel, con el rey Acab, manda matar a todos los profetas de Dios para poner a sus profetas adoradores de Baal, los sacerdotes que ya estaban ahí sirviéndole al dios Baal. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un tiempo donde esta mujer, que era de armas tomar, que era tremenda, realmente era quien llevaba el gobierno en ese lugar y en ese tiempo, en lugar de ser su esposo, que su esposo sí era, digamos que de la estirpe de David, pero no estaba realmente sujeto a Dios, no tenía esta relación con Dios de obediencia, de humildad, sino que pues era alguien que se dejaba más llevar por sus emociones que por lo que Dios le enseñó o le pedía, ¿no? Entonces se casa con esta mujer y esta mujer es la que empieza a mandar ahí. Y ella dice, pues a mí me estorban los profetas de Dios porque le están diciendo al pueblo que tienen que voltear su vista al Dios, al que adora este pueblo en lugar de mi Dios, que es Baal, y entonces manda matar a los profetas de Dios. Y está bien interesante la historia, si tú quieres aventar ese libro, aparece como de película. Y en el capítulo 18 es donde vemos esta hazaña. Ujú. Ahora, Elías toma la decisión de probar delante de todo el pueblo, que su Dios es el único y verdadero Dios, sin importarle las consecuencias de su acción para su propia vida. En ese momento no le importó. Luego vemos que más adelante pasaron otras cosas, pero en ese instante, en el capítulo 18, él se para, de hecho, él mismo le dice a un criado del rey Acab, le dice, dile al rey dónde estoy y que quiero ver.
O sea, así él viene, ok, me andan buscando, andan matando a los profetas de Dios, aquí estoy. A ver, órale, ¿dónde está? Y se presenta delante del rey, ¿no? Y ahí es donde lanza este desafío y donde les dice, o sea, a ver, les propongo esto, a hacer un altar y que baje fuego del cielo y consuma la ofrenda que vamos a poner, el holocausto, ¿ok? Y los otros, los sacerdotes de Baal, aceptan pues este desafío, creyendo que con sus cantos y todos sus gritos y saltos y las oblaciones que hacían y todo eso, iban a provocar la respuesta de su dios Baal y que del cielo iba a caer fuego. Y pues no, no pudieron, ¿no? Entonces le toca el turno a Elías y ahí vemos la respuesta de Dios, ¿ok? ¿Y por qué te estoy hablando de este tema? Mira, yo te quiero decir que a veces no estamos conscientes, primero que nada, de entender al Dios que servimos y segundo, el cómo le servimos, ¿no? Entonces, de repente, como que pues vamos a la iglesia y sin importar la denominación a la que vayas, vamos a la iglesia y creemos que con solo ir a la iglesia ya estamos cumpliendo con Dios. Y esto va mucho más allá. Esto es tener la oportunidad de un día definir a quién estás sirviendo y adorando y que tú seas capaz de decir, yo tengo un Dios de poder. Yo tengo un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, porque es el único Dios verdadero y está por encima de todo lo que te puedas imaginar. Y ahí les puedes sacar toda la lista de dioses que hoy por hoy existen y que tú le puedas decir, es más grande mi Dios, no más grande que la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, la Niña Blanca, etcétera. O sea, este es el Dios verdadero. Y un día tal vez tú vas a tener que definir esto y que tú tengas que tomar y esta decisión y va a llegar este momento en el cual seas desafiada o desafiado a tomar esta decisión y decir, yo le sirvo a este Dios omnipotente que mandó a su hijo a morir por ti y por mí. Y vale la pena y vale el esfuerzo y vale el sacrificio, porque sí, ahí en este punto, sí hay de repente sacrificio y sí hay de repente cuestiones difíciles, como en este caso que Elías estaba poniendo en riesgo su vida y a veces, pues sí, pones en riesgo tu seguridad y a veces pones también en riesgo tu comodidad y de repente pues eres, no sé, juzgado, insultado, te dicen mil cosas. Y sí, pero al final del día te das cuenta que es maravilloso poderle servir a Dios, ¿ok? Y tal vez a ti te va a llegar el momento y es importante que entiendas cuán valioso es todo lo que viene detrás del servicio a Dios. Y eso es lo que hoy te quiero mostrar con el tema de hoy. Bienvenida Luciana, bienvenida Angélica Leti, bienvenida. Qué bueno que regresaron. Yo pensé que después del viernes pasado ahora iba a estar solita. Ok, regresando al tema. En ese tiempo, el pueblo de Dios estaba bajo el dominio de Jezabel. Y yo quiero decirte, antes que nada, y no es propiamente de lo que estoy hablando, pero sí va muy de la mano, no importa bajo qué nación o bajo qué gobierno se encuentre el pueblo de Dios, cuando hay gente decidida a obedecer a Dios, a honrarlo, a servirlo, a adorarlo, a darle ese lugar en el corazón y hacer que otros también volteen a ver a Dios. Dios siempre los cubre, Dios los guarda, Dios los protege. Esto es algo que yo he vivido una y otra vez. Que realmente en tiempos de cuando la violencia estaba en todo su apogeo reinosa y yo me iba de un lugar a otro viajando, a veces de noche, a veces de madrugada, y mi mamá, mi suegra se quedaban orando, mijitas, ¿por qué te arriesgas? Yo voy bajo la protección de Dios y Dios me hace invisible al enemigo. Entonces tenemos que comprender que cuando realmente estamos ahí sirviéndole a Dios, Dios nos cuida y nos guarda de todo. Y bueno, y si tú ves la historia en el Antiguo Testamento, ves que el pueblo de Israel estaba en Egipto y ahí Dios hizo que Egipto prosperara
y luego Egipto les diera su lanita, su oro y todo y los dejara ir con bendición, ¿eh? Si lo ves, salieron, no salieron con las manos vacías, entraron con las manos vacías por hambre a un lugar que había sido prosperado por Dios, porque un siervo de Dios, un profeta de Dios estaba ahí. Y por eso prosperó Egipto. Jacob llega con sus hijos con las manos vacías en un tiempo de hambruna, pero en Egipto estaba la provisión de Dios. Y cuando salen de ahí, salen y no salen con las manos vacías, salen con las manos llenas, ¿no? Luego vino el cautiverio en Babilonia. Y luego los medopersas también los capturaron. Y luego los romanos. Y no importa bajo cuál sistema tú estés, si has decidido servirle al Dios verdadero, en Egipto prosperas. En Babilonia prosperas. Si te cautivaron los medopersas, también vas a prosperar. Si estás en Roma, también vas a prosperar. O sea, lo que te quiero decir es que no importa bajo el sistema que estés viviendo, lo importante es estar decidido a amar a Dios, a honrar a Dios, perdón, y a servirle a Dios, y vas a encontrar prosperidad donde quiera que estés. No importa que estés bajo el gobierno de un Peña Nieto o de un AMLO o aquí en el estado de un cabeza de vaca, o ahora de un alcalde muy joven, no importa bajo qué gobierno estés, estás sirviéndole al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que tiene todo el poder y al que tiene toda la capacidad de cuidar de ti, de protegerte, de cubrirte, de todo. Así es que necesitas únicamente una cosa, estar decidida. ¿Y qué significa estar decidida? Pues que a pesar de la situación que vives, te mantienes firme en tus creencias, te mantienes firme en tus convicciones, estás resuelto a permanecer en el compromiso que adquiriste. Yo estoy tan resuelta a mantenerme aquí que no importa si truena, llueva, relampaguee, yo procuro todo el tiempo mantenerme firme en el compromiso que yo ya hice con Dios de servir a través del café y a través de los medios que sea escribiendo libros, a través de mi página de Vitaminas para el Alma, que por cierto saludo a los vitaminados, y a través de todos estos medios que Dios pone delante de mí. Entonces, y el estar ahí firme, sirviendo, sin abandonar, es lo que me ha ocasionado que hasta el día de hoy mi vida está guardada y está cubierta y he pasado por situaciones complicadas, pero de todas Dios me rescata y de todas Dios me saca adelante, ¿ok? Entonces, bueno, pues estamos hablando de un Elías que también mantuvo su determinación de servir a Dios y mostrar al pueblo la grandeza de Dios y decirle, a ver, mi Dios, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, no es un Dios pequeñito y sordo como Baal, porque por más que los sacerdotes de Baal gritaron, brincaron, danzaron, no les contestó, porque no es Dios. Dios es el único que tiene la capacidad de controlarlo todo, de saberlo todo, el poder de hacerlo todo grandioso, ¿no? Entonces veamos la determinación de Elías. Déjenme les leo un poquito más el contexto de esta historia para que puedas ir viendo lo que el Espíritu Santo me ha mostrado a mí. ¿Ok? Vamos a ver ahí en ese mismo capítulo 18, en el versículo 30, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, o sea, una zanja ancha. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Es decir, mojó al buey y mojó la leña. Dice, y hacedlo otra vez. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel,
sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Ah, aquí es donde está lo interesante. Manifiesta quién tú eres Dios y que yo te sirvo a ti y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, el único Dios. Y a mí me maravilla, yo soy tan, al fin escritora, soy tan imaginativa que veo yo la imagen y veo todo el pueblo viendo lo que Dios estaba haciendo y me emociona, ¿no? Porque este es el Dios que yo conozco hoy. Antes no lo conocía de esta manera, en primera persona, pero sabía que había un Dios todopoderoso. Pero ahora lo he podido ver en acción y ahora que veo esta parte digo, me encanta, me emociona que haya alguien tan valiente como Elías atreviéndose a desafiar. Y yo me pongo a pensar, cuando uno no tiene suficiente fe, se animaría uno a decir, ah, no importa, al fin que yo, el Dios que yo tengo va a hacer esto. Está difícil, ¿verdad? Pero él conocía a Dios en primera persona y por eso sabía que Dios le iba a responder, ¿ok? Así que veamos a través de este texto estos tres hechos fascinantes que yo encontré sobre la decisión de servir a Dios. Primer hecho, y esto, cuando digo fascinante es porque no encuentro otra palabra cómo describir el cómo te puedes sentir y el cuánto te puede a ti abrir el panorama y abrir tu mentalidad y tu espíritu, el tener esta relación tan estrecha y tan firme con Dios. Por eso le puse esa palabra, no sé si sea una palabra adecuada, pero a mí en lo personal me provoca emoción y me provoca éxtasis y me provoca una gran expectativa, ¿no? Entonces, lo primero que yo descubro a través de este texto es que tu fe se alimenta y tú te vuelves valiente. No es que seamos valientes de manera natural, pero nos volvemos valientes a través de esta relación con Dios. Cuando vemos en el Nuevo Testamento que crucifican a Jesús y Pedro lo niega tres veces, dice la palabra de Dios que después estaban todos escondiditos ahí en el aposento alto y que ahí llegó el Espíritu Santo y este Espíritu Santo llenó por completo el corazón de Pedro y después de haber negado a Jesús por miedo a que lo mataran, salió y le predicó 5,000 gentes y estos se convirtieron a Dios. Y a partir de ahí se volvió valiente. ¿Por qué? Porque cuando tú decides servir a Dios en serio, su Espíritu Santo está sobre ti y empieza tu fe a crecer, se va alimentando a través de tu relación con Dios. Y sabes que Dios es de a de veras, que Dios tiene poder, que Dios tiene toda esta grandeza, pero además te va a respaldar y tú te vuelves valiente. Lo vemos en el versículo 30 cuando dice que Elías le dijo a todo el pueblo, acérquense, vean, vengan aquí a donde yo estoy. Y él viene y acomoda el altar que ya estaba arruinado por todo lo que habían hecho los otros sacerdotes de Baal. Ahora, Elías, en los versículos anteriores, cuando estábamos viendo que retó a los sacerdotes, ellos fracasaron. Y ahora a él le tocaba probar la omnipotencia de Dios. Y aquí me impresiona cómo en ningún momento tuvo dudas. O sea, el pueblo estaba ya como el ambiente, quiero hablar del ambiente, la atmósfera como de duda. Será. Si a ver, dice, si ustedes leen ese capítulo, dice que fueron varias horas lo que duraron los otros tratando de provocar que cayera fuego del cielo. O que se encendiera no sé, con combustión instantánea la ofrenda que ellos habían puesto. Entonces, imagínate el ambiente, la atmósfera, así, no, no puede, o sea, en esa atmósfera nadie estaba de acuerdo con Elías
para que se manifestara Dios, porque a veces ese es un punto que a veces usamos mucho porque la palabra dice cuando dos se ponen de acuerdo y oran, pero aquí no estamos hablando de oración, estábamos hablando de un hombre con convicción y esta convicción lo llevó a ser valiente para decir, yo tengo un Dios que es omnipotente y que va a ver, van ustedes a ver cómo puede actuar. Y se atrevió. Déjame te platico que cuando yo iba a entrar a la secundaria, o sea, ya hace ya muchos años de eso y todavía me acuerdo, la fe de mi mamá fue probada en el hospital durante un cuadro de apendicitis que yo estaba viviendo. Yo me acuerdo me acuerdo muy bien que era cuando iba a entrar a la secundaria porque yo iba a presentar el examen de admisión eh, un lunes y el viernes previo, sí, el viernes, en la madrugada del viernes, o sea, para amanecer el viernes, empezó a dolerme el estómago tan feo que me llevan a urgencias y empiezan a revisar de qué se trata y yo doblada de dolor y entonces pues descubren que era una apendicitis y que me tenían que operar. Y mi mamá decía, es que si la operan no va a salir para el lunes y no va a poder presentar el examen de admisión de la secundaria, va a perder el año. O sea, mi mamá empezó así con todo este rollo y empezó a orar y decirle, Dios, por favor, que no lo operen. Y mi mamá estuvo orando suficiente tiempo como para atreverse a hablar con el médico y decirle al médico, oiga, doctor, ¿no sería capaz de hacer otra vez el examen? Y le dice el doctor, señora, su hija tiene un cuadro de apendicitis y si no la operamos ahorita, el apéndice se le va a reventar y le va a dar septicemia y se le va a morir. No, septicemia no, peritonitis y se va a morir. Entonces le dice, pero es que mire, yo ya oré a Dios y el doctor se le queda viendo y le dice, por favor, señora. O sea, ¿cómo usted creyendo en esas tonterías? O sea, solo un milagro la puede salvar. Y realmente, pues los milagros no existen. Y mi mamá se quedó, hijo, ahí esperando. El doctor se va y estaba una enfermera. Y le dice, no se desanime, señora, yo sé que los milagros sí existen, yo sé que Dios existe, vamos a orar juntas. Y oraron mi mamá y la enfermera juntas. Y estoy hablando que estaba yo en la sala de urgencias del hospital ahí de Pemex. En eso cambia la guardia y llega el otro médico y ya dice, pues que vamos a operar a esta niña, que no sé qué. Le dice mi mamá, doctor, yo quisiera que le vuelvan a repetir los estudios, porque ya mi hija ya tiene rato que no le duele nada. Y sí, a mí después de la oración se me había quitado el dolor. Y el doctor dijo, a ver, vamos a repetir. Me repiten los estudios y resulta que yo ya no tenía nada y me dejaron salir y pude presentar mi examen el lunes. Esa es la mamá que yo tengo, ¿eh? Una mamá tremenda que creía en el poder, que cree todavía en el poder de Dios. Ahora, poco después, mi mamá vuelve a probar su fe con la salud de mi abuelita. Su suegra de mi mamá estaba enferma, tenía problemas del corazón, la habían desahuciado y mi mamá le dice a mi abuelita le pregunta, si quería que le trajeran al sacerdote y le dijo ya sí. Y entonces cuando mis tíos se enteran de que mi mamá iba a traer al sacerdote, se enojan. No sé qué tenían, qué ideas pensaban o por qué fue, pero la cuestión es que no querían. Y entonces le dice mi mamá, mira, le dice a uno de mis tíos, el doctor ya la desahució. El doctor dice que ya no se puede hacer nada, dice mi mamá, pero yo creo que si viene un sacerdote y la unge y le pone los santos óleos, eh, eso la puede ayudar. Eso podría cambiar el panorama y que tu mamá se mejore. Pues ni aún así querían hacer caso a mis tíos, pero llegó una hermana de mi abuelita que venía de allá de Nuevo León y le dice a mi mamá, tía, pasa esto. Y dijo, no, yo me encargo, ve, busca al sacerdote y entonces viene la tía y se impone y ya a mis tíos no les quedó de otra más que a obedecer a su tía y dejaron que el sacerdote llegara, llorara por mi abuelita y la ungiera y todo. Y a partir de ese momento mi abuelita vuelve otra vez a recuperarse. Muere tiempo después. Entonces, pero le concedió un tiempo extra a mi abuelita. Entonces, mi mamá ha sido así, una mujer de fe. Y servidora de Dios, ya les digo que ella tiene mucho tiempo sirviendo a Dios.
Cuando yo recibo la noticia de que estoy embarazada de mi hijo Juan Carlos, vuelve otra vez mi mamá a probar su fe, porque a mí me dijeron que no me hiciera ilusiones, porque estaba embarazada, pero mi hijo venía ya con la amenaza de aborto. Y me dice el doctor, no se va a lograr este bebé. Y mi mamá me dice, mira, hija, eso es palabra de hombre, que por mucho que sepa, no puede ser más grande su palabra que la de Dios. Vamos a poner tu vida y la vida del bebé en manos de Dios. Y oramos, y yo pacté a mi hijo con Dios, y a causa de la oración de mi mamá. Y la verdad es que, pues ahí tienen a mi hijo, que se logró contra todas las, todas las probabilidades que nos habían dicho de que no se iba a lograr. Entonces, mi mamá es así, una mujer que al servir a Dios lo fue conociendo y se fue estableciendo su fe con mucha valentía en momentos en los cuales ella tuvo que probar que realmente creía que Dios podía cambiar la situación. ¿Ok? Entonces, no es fácil cuando todo el mundo te está diciendo que no, cuando un médico te está diciendo que estás loca, que eso no puede ser, cuando tu propia familia, la familia que son la familia de tu esposo, te están diciendo que no, y ella imponerse porque sabe quién es su Dios. Me encanta esto, me gusta mucho de mi mamá. Ahora, debo confesarte que a pesar de que yo vivía entre testimonios de sanidad, yo no tenía esa fe de mi mamá. O sea, yo sabía que Dios le respondía a mi mamá, pero a mí era otro rollo. No fue sino hasta que yo tomé la decisión de amar y servir a Dios que yo empecé a moverme por fe y no por vista, a ser valiente y resuelta en mi vida y entender que Dios no me iba a avergonzar. ¿Por qué? Porque ya yo tenía este trato con Dios, ya yo lo fui conociendo en primera persona, ya no era el Dios de mi mamá, ya era mi Dios. Ya no era el Dios al que mi mamá servía desde que yo tengo uso de razón. No, 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 es mi Dios. El Dios al que yo amo, al que yo sirvo, con el que yo tengo comunión, con el que yo quiero agradar, perdón, al que yo quiero agradar, con el que yo me comunico todos los días, al cual yo le entrego todo y descanso en él y yo sé que él es fiel. El trato con él me ha ayudado a entender que tengo un Dios omnipotente. Y eso me llena siempre de esperanza, de expectativa y de valentía. Y de poderme parar muchas veces delante de la cámara y decirte, tienes un problema, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Tienes el problema de salud, una enfermedad, déjame oro por ti, Dios te va a sanar y Dios te sana. Entonces, ¿por qué? Porque ahora yo sé que este Dios es verdad. Y entonces ya me muevo por fe y soy valiente. Pero tuve que conocer yo a Dios y amar a Dios y ser servidora de Dios para poder comprender esto. Segundo hecho, te mueves en lo sobrenatural. Si te recuerdas lo que te estaba leyendo, que Elías había edificado un altar y que hizo una zanja alrededor y la zanja era gruesa y esa zanja se quedó llena de agua. Y luego preparó la leña y cortó el buey en pedazos y lo pone sobre la leña y todo esto. ¿Sí se acuerdan cuando lo leí? Y que 3 veces roció de agua, no la roció, bañó de agua, bañó la carne, bañó la leña, las piedras donde estaba el altar quedaron mojadas y había alrededor una zanja llena de agua. Y con toda esa agua derramada, ¿cómo iba a prender el fuego? Pregúntome yo. ¿Te ha pasado que quieres hacer una carne asada y la leña está media mojada o el carbón está medio húmedo y batallas para prender la leña o el carbón? No. Pues la humedad muchas veces estorba para que el fuego se conduzca. Sin embargo, te estoy hablando de un Dios sobrenatural. Su acción es sobrenatural, es decir, va a romper todas las leyes de la naturaleza, todo lo que para ti es lo normal, lo natural, todas las leyes que tú pudieras conocer se han derrumbado delante de la sobrenaturalidad de Dios. Y te lo puedo comprobar. La ley de la química, ¿no?
que dice que tienes, o sea, fórmulas para que las cosas sucedan. Hay composiciones, átomos de hidrógeno con átomos de oxígeno y se forma el agua, ¿no? Átomos de esto otro, y cuando los juntas se van haciendo estas formulaciones. Y sin embargo, con tan solo un momento de intervención de Jesucristo, convirtió el agua en vino. Cambió la ley de la química. La ley de la física dice que todo lo que sube tiene que bajar, no hay manera que flotes. Y sin embargo, Jesús caminó sobre el agua. Y el agua no es una superficie dura. Y no se hundió. Y además Pedro también lo logró por creerle al Señor. Entonces, es un Dios sobrenatural. La ley de las matemáticas, ¿cómo es que con solo 5 panes y 2 peces le puedas dar de comer a 5,000 gentes y te sobren 12 canastos de las sobras? Todas las leyes que te puedas imaginar, todas, todas. Encontrar una moneda dentro de un pez que estaba en el agua, eh, ver cómo una tormenta se puede calmar con que Dios le hable, con que Jesús le dé una instrucción. Todas estas cosas extraordinarias son en un ambiente sobrenatural, producto de que tenemos un Dios sobrenatural y no hay manera de que Dios actúe naturalmente. Él es sobrenatural. Y cuando tú le sirves a Dios, tú te conviertes en el ejecutor de cosas sobrenaturales. Te mueves en ambientes de atmósferas sobrenaturales. Yo no lo entendía, pero cuando yo lo vi, la primera vez que yo lo vi por un par de mujeres valientes que le servían a Dios, estas mujeres andaban en una escuela donde yo también andaba y había una mujer con la espalda bífida y tenía mucho dolor y la iban a operar. Y yo me acuerdo que yo llevaba una campaña donde llevaba a mis alumnos y les hacíamos masajes a toda la gente. Y recuerdo que esta mujer se sube a la camilla y dice, mi hijo, oye, mamá, mira cómo tiene la espalda. Digo, ni la toques, o sea, no podemos trabajar con una espalda así. Y la señora, pero es que no aguanto el dolor, sí, pero no te voy a hacer un bien, te voy a hacer un daño con esto. Pero mira, quédate, le dije, ahorita algo va a pasar. Y estas amigas, yo sabía que iban a ir. Y cuando llegaron, les dije, hay una mujer con la espalda así, ¿por qué no oran por ella para que se le quite el dolor? Claro que sí. Yo era nuevita en este asunto de servir a Dios, pero este tipo de cosas fueron las que me emocionaron y me animaron a creerle a este Dios sobrenatural. Y yo me acuerdo que si vinieron, le digo, mira, ven, ellas van a orar por ti. Y la mujer se me quedó así como diciendo, no oíste que tengo un dolor insoportable. Y yo le digo, mira, deja que oren por ti. Y ya luego, pues tú decides qué haces. Bueno, y se queda la mujer. Y se paran estas dos y me dicen, ponte detrás, y yo me pongo detrás. Y empiezan a darle órdenes al cuerpo en el nombre de Jesús. Y yo recuerdo que le dijeron, a ver, pon tus manos enfrente. Y una mano le quedaba mucho más corta que la otra cuando extendía los brazos. Le dijeron, a ver, le vamos a dar la orden al brazo que crezca hasta que alcance a su compañero. Y oí, donde se iban tronando todos los huesos de la espalda. Y dije, en la torre la vamos a desbaratar aquí a esta, ¿no? Pero yo al mismo tiempo sentía que por mis manos salía fuego y yo estaba impresionada. Dijo, a ver ahora las piernas, y estaba ella sentada y una pierna era más corta que otra porque estaba torcida la columna. Y lo mismo, le ordenaron a la pierna que creciera y empezó otra vez a sonarle los huesos. Yo oía los huesos como tronaban. Y cuando le levantamos las piernas estaban del mismo tamaño, los brazos del mismo tamaño. Le dije, ahora levántate, su columna totalmente derecha. El dolor, dijo, no me duele nada. Así es que cuando yo veo esto, dije, yo quiero aprender todo esto. Y me dijeron, la única manera es que sirvas a Dios, porque esto no es para vanagloria personal, esto es para que Dios sea glorificado. A partir de ahí, ustedes no saben cuántas veces Dios me ha usado para ser el ejecutor de cosas sobrenaturales, de mover ambientes, de atmósferas de una manera sobrenatural. Ahora, no estoy hablando solamente en personas, en atmósferas también.
Yo no sé si Luciana se acuerda, pero una vez yo fui invitada a ministrar en la iglesia donde ella estaba antes con la pastora Marta y hacía un calor impresionante y yo de verdad que no me podía ni concentrar el calor y dije, a ver, antes de empezar vamos a orar para que Dios nos cambie la atmósfera del lugar y nos refresque. Y en ese momento empezamos a sentir que soplaba una brisa dentro del lugar y todo el lugar se refrescó. ¿Sí te acuerdas, Luciana? Eh, estaba ya ahí. Y como esa, tantas y tantas milagros de los cuales yo les podía platicar que no avanzaríamos en toda la tarde, porque Dios es un Dios sobrenatural que le gusta ser glorificado. Le gusta que lo veamos en acción. Por eso dice en el libro de Marcos, en el capítulo 16, el último versículo, dice que Dios confirmaba con milagros el mensaje que entregaba. Dios lo hacía. ¿Por qué? Porque Dios da señales para que la gente que no le conoce, como en este caso toda esa bola que estaba ahí viendo y en esa atmósfera de duda y de incredulidad, vean que tenemos un Dios que es realmente poderoso, que es extraordinario, que puede hacer que baje fuego del cielo. Amén. Dice Mari Rivera, dice, a mí también Dios me sanó de dolor de columna bífida y Dios usó grandemente las manos de la señora Mirna y mi pierna se alineó con la otra para gloria y honra de Dios. Ah, de veras, Mari, ni me acordaba. Pero bueno, a lo que voy es, este es el Dios sobrenatural que se quiere mostrar a ti, pero no se va a mostrar a ti si tú no le sirves, si tú nada más eres alguien que simpatiza con Dios, pero que no estás en la primera línea como estaba Elías, como me ha tocado estar a mí, a estas amigas que yo vi. De verdad, Dios le gusta que le demos todo el crédito de lo que hacemos y que no nos estemos apropiando de la gloria que es de Él. Como Elías, déjame decirte que yo he tenido que probar una y otra vez que Dios es omnipotente y que sus obras son sobrenaturales. Y para honra y para glorificar a Dios, pero también para honrar a una compañera de armas, que fue la que me apoyó de una manera maravillosa y la saludo donde quiera que esté, la doctora Sarita. Ella fue la primera persona que se enamoró de este proyecto del café y fue la mujer que me llevó una y otra vez al café allá con Martita para que se diera este espacio y este tiempo. Y ella, una servidora de Dios, me acuerdo que en un principio ella decía, yo no sé hacer mucho, pero yo te llevo a ti, tú haces lo que tengas que hacer. Bueno, eso también es servir a Dios, el transportar a un ungido de Dios, el transportar a un siervo de Dios, el apoyar financieramente, también son formas en las que uno sirve a Dios. Y así andaba Sarita. Pero bueno, Sarita, cuando yo la conozco, la había visto dos, tres veces, pero era muy seria, Sarita era muy seria. Y un día su hija llega a uno de los grupos y dice que si puedo orar por su mamá porque diagnosticaron cáncer de endometrio. Y ella, doctora, sabía perfectamente lo que eso significaba. Y ella les había dicho, no, no es operable, me quedan entre 3 y 5 años de vida, no más. Y mientras su marido estaba en el grupo de varones orando por ella, la hija viene y me dice, Mirna, ¿podrías orar por mi mamá? Y le dije, sí, dile que venga, es que no quiere venir. Y entonces yo tuve que ir y probarle a Sarita que el Dios que tenemos es omnipotente. Y yo le dije, vengo a orar por ti, le dije. Y ella muy seria dijo, pues si quieres, porque ella no creía que Dios la fuera a sanar. Y yo recuerdo que yo empiezo a orar y yo sentía que mis manos se ponían calientes, un fuego tremendo. Y yo veo cómo el vientre de ella se empieza a mover, se empieza así como que a hacer como olas dentro de ella. Y ella empieza así como que a temblar un poco y terminamos de orar y a la siguiente semana llega a contarnos el testimonio de que ya no tenía el cáncer. Dice que fueron con el médico, que el médico agarraba las placas y les hacía así, las sacudía, o no salía el cáncer ya por ningún lado. Dios la sanó. Y ver a Dios en acción, a ella
digamos que la convenció de que Dios es sobrenatural y ahí se enamoró ella de Dios y hasta el día de hoy es una mujer que sirve a Dios en Veracruz. Ella y su marido se fueron a vivir a Veracruz, pero ella, de verdad que sin ella tal vez yo no hubiera podido hacer todo lo que hice al principio con el Café de Princesas, porque ella era así como que la que me apoyaba, era así como con la que yo, con quien yo hacía equipo. Así que, claro que le tuve que probar que el Dios que yo tengo es omnipotente, que sus obras son sobrenaturales y que lo mismo sana una gripa que un cáncer. Amén. Me encanta porque están aquí con los testimonios. Chivis dice, lo mismo sucedió con mi esposa, con mi esposo, también sanó, creció su pierna y jamás se volvió a enfermar para honra y gloria de Dios. Amén. Y Chivis, no sé si te acuerdas, otro momento sobrenatural. Veníamos de Río Bravo por el Libramiento, ¿te acordarás, Chivis? Veníamos en la camioneta de, ¿cómo se llama? Tu tía, no me acuerdo, se me fue el nombre, y de repente se nos para la camioneta en una curva. Y en ese momento yo pensé, nos van a pegar por detrás. Y en ese momento clamé a Dios y le pedí que mandaran ángeles. Y llegaron de la nada dos personas. Uno se puso atrás a hacer señas para desviar el tráfico y el otro abrió el capó y nos arregló la camioneta, pero en un par de minutos. Y así como aparecieron, así se fueron. ¿Sí o no, Chivis? Porque tenemos un Dios sobrenatural y sería maravilloso para ti que tú pudieras estar. Ah, sí, María Luisa se llama tu tía. Sería maravilloso que tú pudieras moverte en este mundo sobrenatural que se abre cada vez más como capas así de atmósferas que tú vas, conforme tú vas sirviendo a Dios y tu fe va creciendo y te vas volviendo valiente, tú vas viendo lo sobrenatural. Y me acuerdo que después de esto, y voy a testificar por ti, Chivis, después de esto pasó aquella balacera de Cars. Y a mí me tocó estar en el local, en el spa, y a ti te tocó estar en la gasolinera frente a Cars. Y Chivis platica que cuando empezó la balacera, se apoyaron, estaba ella ahí con su marido cargando gasolina y unos de un bando se apoyaron en su camioneta para tirarle a los del otro lado. Y ella se acordó y clamó a Dios por ángeles y ni una bala les tocó a ellos. Así de grande es Dios. Y ella había aprendido la lección de que tenemos un Dios sobrenatural. Y mientras Chibi le toca la balacera ahí, la balacera cambia de lugar y se va hacia donde yo tenía el spa. Yo ya estaba afuera, yo veía los fogonazos en el aire, cómo quedaron las balas impactadas por todos lados, pero Dios guardó el lugar donde estaba yo. Ese Dios es extraordinario. Ahí está, Chivis. Es un Dios maravilloso que quiere darse a conocer a ti, pero que muchas veces tú no vas a ver todo eso porque tú estás del otro lado, del lado en el cual le dices a alguien que ore por ti, del cual le dices, por favor, Señor, pero no te ha tocado decir, Señor, pues ahora no me puedes dejar en vergüenza, Dios, ¿eh? O sea, ya me comprometí, voy a orar y en el nombre de Jesús, ya ahí vas y te avientas a lo que sigue. Amén. Me encantan mis amigas que me han acompañado en tantas historias y que han aprendido y que luego se han atrevido y luego han visto el poder sobrenatural de Dios. Y bueno, Chivis es una servidora de Dios extraordinaria, Luciana es otra, sigue siendo Dios maravilloso. Amén. Tercer hecho, súper extraordinario y mega fascinante. Dios te va a respaldar en todo. Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Jamás Dios va a decir, pues ni modo, ¿para qué orabas si no me preguntaste? Aquí hay una conexión tan extraordinaria con Dios, que el Espíritu Santo te lleva y te mueve y te dice, mira, esto es lo que tiene, que esto es lo que va a pasar. Por eso cuando estaba orando, Elías, hay un momento, hay un punto en el cual él le dice, y le habla, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, hoy manifiesto que tú eres Dios. Lo primero que hizo fue, yo sé que tú eres Dios, tú eres el Señor, yo soy tu siervo, así que aquí yo te obedezco y hay un mandato tuyo.
Y este mandato es el que va a respaldar y porque tú lo has mandado, yo estoy haciendo todas estas cosas. Así que respóndeme, Señor, para que este pueblo te conozca a ti. Sepa que tú eres Dios, que tú eres el que va a volver su corazón, el corazón de ellos hacia ti. Yo simplemente soy tu sierva, pero no, yo no voy a comprometer a Dios en algo que Dios no va a hacer. Yo sé y tomo la palabra de Dios como guía. Yo sé que Dios quiere sanar enfermos y por eso sano por enfermos. Y Dios quiere liberar a los cautivos y yo lo hago. La palabra lo dice. Que el Espíritu de Dios está para sanar y está para que le devolvamos la vista al ciego y para que de alguna manera abramos las cárceles de los que están en cautiverio. Entonces, para eso, o sea, para lo que Dios te va a respaldar es para que tú sirvas a Dios, sirviendo a otros, ayudando a otros a entender que Dios existe, que Dios es real y que no pueden perderse de esto porque lo que está en juego es la eternidad. No solamente el estilo de vida ahorita, es la eternidad, porque no todos son hijos de Dios. Juan Carlos lo decía anoche. No todos son hijos de Dios, todos somos creación de Dios, pero solamente aquellos que confiesan a Jesucristo como su Señor y su Salvador y lo creen en su corazón y en su corazón realmente lo ponen como Rey y como Señor, son los que son salvos, los que se convierten en hijos de Dios. Entonces es importante que tú le digas a los demás, oye, hay un Dios que te ama. Cree, confía, mira, te lo presento, déjame oro por ti, vas a ver cómo Dios no nos va a dejar avergonzados y te atreves porque Dios ya lo ha dicho en su palabra, sí quiero. Esa es la parte importante. Si no, no hubiera mandado a morir a su hijo por ti, por mí. Dice la palabra que en él, en Jesús fueron el sí y el amén de Dios. Y dice que por su llaga fuimos todos curados. Y que es por medio de su muerte y su resurrección que somos todos salvados. Entonces, ya el plan fue consumado, fue hecho y tú tienes que atreverte a desatar toda esta grandeza de Dios creyendo que Dios te va a respaldar. Amén. Por eso yo tomé el versículo 38 como la parte principal para esta reflexión, cuando dice que cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Fíjense, no nada más consumió la ofrenda, también la leña, las piedras. Se prendieron y se desbarataron, se desintegraron y el polvo. Dice, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Cuando dice que lamió el agua, en otra parte dice que el agua de la zanja se evaporó de cuál cantidad de calor a través del fuego de Dios. Y cuando el pueblo vio todo esto, se postró y aceptaron y reconocieron a Dios como el único Dios. El enfoque de Elías siempre fue glorificar a Dios. El celo de Elías era porque el pueblo estaba adorando a Baal. Como hoy por hoy la gente está adorando a otros dioses, lo veíamos la semana pasada, el dios Facebook, por ejemplo, el dios humanismo, y hablaba de los dioses que tenemos en casa, el marido, los hijos, o sea, a veces estamos navegando con bandera de cristianitos, pero en realidad nuestro corazón está embobado viendo otras cosas dándole honor y gloria a otras cosas. Y muchas veces decimos, y esto Dios me lo mandó, y a veces Dios no te lo manda así. Yo muchas veces me ha pasado que eh, veo situaciones y gente tan segura que me está diciendo, es que esto viene de Dios, y yo le digo, Dios, eso viene de ti. Dios me dice, no, y quítate, porque no te hagas uno con esta persona porque yo no estoy en esto. Pero esa persona está tan convencida que tú se lo estás dando, deja que yo trate con esa persona. Y es porque en la carta, en la primera carta a los tesalonicenses, dice que a los que no aman la verdad, Dios los deja que queden engañados con señales falsas. Y no es Dios. ¿Ok? Entonces nosotros que estamos conociendo a Dios tenemos que mostrar cuál es el Dios verdadero, confiando en que Él nos va a respaldar. El Espíritu Santo, que es el que trabaja a nuestro favor en este ambiente, nunca nos va a defraudar.
Elías quiso probar que el único Dios, el verdadero Dios, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Él es nuestro Señor. Y yo te puedo decir que cada vez que yo me he atrevido a orar, oro con la convicción de que Dios no me va a dejar en vergüenza, de que Dios algo va a hacer. De alguna manera Dios se va a manifestar, algo va a hacer. Yo he visto piernas crecer, brazos crecer, pero uno de los milagros más extraordinarios que a mí me tocó vivir, bueno, es que todos son extraordinarios, algunos han sido financieros, otros han sido, hubo uno de multiplicación, 3 kilos de barbacoa para que comieran más de 50 personas, imagínense cuánta multiplicación hubo. em, pero hubo uno en especial que a mí en lo personal me produjo una impresión tremenda. Estaba yo en el hotel en el que era el Fiesta Inn en aquel tiempo y estaba con un grupo de mujeres y a un lado estaba un grupo de varones y los varones habían animado a un hombre para que trajera a su esposa. Y la esposa, me toca a mí orar por ella y me dice la esposa, le pregunto, ¿qué es lo que quieres que ore por ti? Y ella me dice, lo que pasa es que me tienen que operar porque tuve desprendimiento de retina, pero no me pueden operar porque he traído muy alta la presión. Entonces yo quiero que Dios me acomode la presión para que me puedan operar, porque no veo nada, veo nada más un poco de luz y sombra, pero no alcanzo a distinguir a la gente. Y yo me acuerdo que le dije, Señor, ¿y qué oro aquí? Como que a mí no me quedaba muy claro lo que tenía que orar. Y el Señor me muestra y me dice, ojos nuevos. Y yo oro declarando sobre ella que ella recibía ojos nuevos. Fue tan fuerte el impacto de lo que Dios hizo, que detrás de ella estaba una mujer en acuerdo conmigo en oración. Pero detrás de ella había otras dos que estaban platicando entre ellas y no estaban pegaditas, estaban como, no sé, metro y medio retiradas. Cuando yo pongo la mano sobre ella para orar, viene así como fuego de Dios y ¡paz! Se va la mujer de espaldas, se cae la que estaba atrás y las otras dos también, las cuatro quedan tiradas en el piso como si algo las hubiera tumbado. Yo hasta me quedé impactada. Entonces me voy sobre ella para orar y estar ahí, ver qué pasa. Ella abre los ojos y empieza a llorar y a gritar y yo no entendía qué le pasaba. Yo dije, Señor, ya la desencuadernamos. ¿Qué hicimos, Dios? Todo el criterio que ella tenía era porque me estaba viendo, porque Dios le sanó los ojos. O sea, ¿para qué arreglarle? Digo, también la sanó completa, ¿verdad? Pero vamos, ¿para qué pedirle que le sane una cosa y que tenga que pasar por un proceso de cirugía para la otra? Pues dijo Dios, mejor todo completo. El Señor le sanó los ojos. La mujer se levantó pegando de gritos, sale y se mete al donde está, bueno, los varones ya habían salido y estaban afuera y sale corriendo y abraza a su marido gritando a todo pulmón, puedo ver, Dios me restauró mi vista. No le restauró la vista, le puso ojos nuevos. Así que te quiero decir que Dios siempre te va a asombrar con su respuesta, pero necesitas atrever y creerle y animarte. ¿Cómo me animé yo? Porque yo le creía así a través de testimonios de lo que otros contaban. Yo decía, pues yo también voy a orar. ¿Qué necesito hacer? Simplemente tomar autoridad y creer. Dice Marcos 16 que es una señal de los que creen en nuestro Señor, que en el nombre de Jesús imponen manos sobre enfermos y que estos van a sanar. Y yo lo empecé a hacer, dije, pues total, el que va a quedar bien o mal es Dios, no yo, porque nunca he tomado el crédito por Dios y cada vez que yo he orado, he visto la gloria de Dios de muchas maneras. Les digo, mis amados, mis amadas, que podría pasarme toda la tarde contándoles las cosas extraordinarias que Dios puede hacer, pero a mí me gustaría que tú te atrevieras a probarlo, que tú te atrevas a decirle, Señor, yo quiero vivir esto, por lo tanto te quiero servir porque yo quiero activar en mí lo mismo que se activó en Mirna. Y que sea todavía más grande. Yo no dudo que Dios pueda usar de manera más grande a cualquiera que escuche este mensaje. Si me ha usado a mí, te puede usar a ti. Yo no dudo
que Chiri se ha movido por su propia cuenta trayéndole honor y gloria a Dios en donde quiera que ha estado. Luciana igual, Mari ni se diga, Mari en los avivamientos, orando por enfermos. De verdad, todo aquel que decide servir a Dios, Dios no te va a dejar en vergüenza. Hasta Leti, me encantan sus testimonios de en momentos inadecuados para los religiosos, como en un casino de esos de juego, venir y hablarle a personas y presentarles a un Dios de amor y de poder para que estas personas sean restauradas. Solo Dios lo puede hacer, pero tú que has estado ahí haciendo las cosas sabes que es verdad. Pero necesitamos hacer que las que no sirven todavía a Dios, las que todavía están del otro lado pidiendo ser ministradas, se atrevan a probar por sí mismas estas tres cosas tan extraordinarias que Dios nos puede dar, tan fascinantes por el simple hecho de estarle sirviendo. Una fe extraordinaria que te hace valiente, un ambiente sobrenatural que se vuelve algo común para ti, y no me refiero a que lo convierto en ordinario, sino me refiero a que tengo acceso de manera constante, 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 y además un total respaldo de Dios. ¿Te interesa? Bueno, pues yo quiero decirte que tú tienes la oportunidad de hacer lo mismo. Cada vez que tú quieras honrar a Dios, Él te va a respaldar. Tú puedes estar abierta a una atmósfera humana, esta atmósfera real, o a una atmósfera divina y sobrenatural. Y en ambas Dios te va a respaldar. Por ejemplo, en una atmósfera humana, tú puedes ir al doctor confiando en que Dios te sanará por medio de un procedimiento médico y medicina, y te digo que Dios lo va a hacer, porque tú confiaste en que Dios te iba a sanar, que ibas a pasar por este proceso, que iba Dios a guiar las manos de los médicos y vas a salir adelante y Dios te va a respaldar. Pero también puedes ir más allá. Y puedes confiar en que la oración y la administración serán los canales de Dios para devolverte tu salud, y Dios lo hará. Déjame decirte que yo he vivido esto tantas veces, tantas y tantas veces, que yo sé que mi fe y mi confianza en Dios nunca van a ser defraudadas porque tengo un Dios fiel, totalmente fiel. Un día tú vas a tener una decisión como la de Elías en el Monte Carmelo. Vas a ser confrontada y vas a tener que decidir a quién crees y en quién crees. Es imposible en el mundo en que vivimos que nuestra fe no sea confrontada. Pero ahí es cuando tú vas a poder decir, sí, tengo este Dios que es de poder y te lo voy a demostrar. Y cuando te paras firme, Dios jamás, jamás te deja avergonzado. Es por eso que cada año hago la clínica del alma, porque Dios jamás me ha dejado avergonzada, porque Dios ha hecho su voluntad buena, agradable y perfecta, porque aún en la gente que tal vez en ese momento no ha sanado en el instante, ha sanado después, o ha sanado lo más importante, su propia alma, y ha alcanzado salvación para Dios. Así que, princesa, ¿a qué te quiero invitar este día? A que le sirvas a Dios compartiendo la invitación de la clínica del alma. Fíjate que no me había puesto a pensar en ligar una cosa con otra, pero siento ahorita en este momento que el Espíritu Santo me está moviendo a decirte, tú puedes empezar a participar en el servicio a Dios. Si todavía no eres capaz tú de orar por la sanidad interior de alguien o por la sanidad física de alguien, acércala a donde sí hay esta oración y esta administración. Amén. Ahí en la página está la invitación. También aparece ahí un eh, como un mensaje de StreamYard donde está anunciando que el lunes estaremos, por Facebook. Ese lo puedes compartir y ahí tiene hasta un recordatorio que se activa y que te dice, en tantos minutos va a empezar este evento al cual tú, quieres asistir. Así es que compártelo, sé valiente y empieza a servirle a Dios, acercando gente para que reciba el milagro que está necesitando, la sanidad que está necesitando para su cuerpo, para su mente, para su espíritu, para su familia, para su economía. Conviértete en esta servidora de Dios promocionando algo que no te está costando a ti, pero que tiene un alto precio, porque Jesús lo pagó con su sangre preciosa. Amén. ¿Te vas a unir conmigo? ¿Vas a ir a la página? ¿Vas a compartir?
Pues yo espero que sí, incluso también por WhatsApp lo pueden compartir, con gusto mándenme mensaje, les hago llegar la invitación, es así como en forma de pergaminito, con los tres temas que vamos a tener lunes, martes y miércoles, eh, a las 8 de la noche, para que ya a esa hora estés desocupada y te puedas conectar para que seas parte del mover de Dios por el aniversario que el domingo cumplimos 7 años de estar ministrando a través del café. Amén. A ver, me encantan los mensajes. Aquí. Y Claris, también otra que oramos por ella y ya está, después de un muy mal cuadro de diagnóstico, en victoria. Amén. Dice Chivi, yo confié en Dios que Él me sanaría cuando me dijeron que había que operarme de miomas en matriz y soy sana. Y se sorprendió el doctor, fui sana de principio de cáncer para honra y gloria de Dios. Amén. Magda también, otra mujer sanada por Dios. Bueno, tu servidora también. eh, Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Bueno, ¿me van a ayudar entonces a compartir la invitación? Sí, me alegro mucho. Déjenme oro por ustedes para cerrar este tiempo tan extraordinario de café. ¿Te ministró este café? Me encanta, este tipo de cafés los disfruto mucho. El de la semana pasada, bueno, yo le decía a Dios, ¿de veras quieres que comparta esto? Ya no van a regresar al café. Pero Dios maravilloso siempre, siempre sabe lo que necesitamos y nos lo entrega. Amén. Cierra tus ojos. Déjame orar por ti ahí donde tú estás. Padre, te alabo y te bendigo por la vida de tus princesas y tus vitaminados y vitaminadas, Señor, que nos están viendo por ambos canales. Padre, porque tú estás inyectando una dosis de fe para creer que con un poquito que te quieran servir, Señor, pueden entrar en este nivel extraordinario tuyo, Dios. Padre, yo oro para que todas las personas que están viendo este tema, las que lo verán más al rato o mañana a través de las repeticiones, Señor, puedan ser sensibles a la atmósfera de gloria que cubre la tierra por causa tuya, Señor, que puedan realmente experimentar. Y no estoy hablando de la parte sensorial, no, no, estoy hablando del poder activarse en fe, Señor, para confiar en que tú eres este Dios sobrenatural, omnipotente, que puede provocar que el fuego queme un holocausto y aún lo que está mojado, Señor, quede completamente incendiado, porque así eres tú de poderoso, Dios. Oro, Señor, que también el día de hoy, Dios, las personas que escuchen este tema, Señor, quieran no solamente conocerte, sino que además te quieran honrar a través de un servicio, Señor. No estoy hablando, yo sé que algunas personas tú tal vez les tienes un llamado y oro que hoy se despierten los llamados, que hoy se despierten estos propósitos sobrenaturales, que ellas puedan distinguir tu voz llamándoles y mostrándoles cuál es ese llamado que tienes para ellas, Padre, en el nombre de Jesús. Pero también oro por aquellas que tal vez no es su llamado estar de líder en una iglesia o ser una servidora, una pastora, una ministra, sino que desde su área de influencia, Señor, como lo he hecho yo, de estas áreas donde, Señor, yo no porto ningún gafet, yo no tengo ningún nombramiento, Dios, pero sigo sirviéndote porque te amo, pero también porque amo a tu pueblo, Señor, y quiero que vivan la libertad y te conozcan en primera persona como te conocí yo. Porque Padre, de oídas yo también te conocía por medio del ejemplo de mi mamá, por medio del testimonio de mi mamá. Pero no fue sino hasta que yo te conocí cara a cara, Señor, que pude ver cuán grande eres y quedé todavía más maravillada y más extasiada, al grado que hasta el día de hoy sigo viviendo en este éxtasis maravilloso. Oro que así mismo, Padre, o mejor aún, más aún, Señor, reciban las mujeres que en este día, Señor, te están diciendo, sí, Dios, yo quiero eso. Sí, Dios, yo quiero entrar a este mundo sobrenatural. Sí, Dios, yo te quiero servir. Sí, Dios, yo quiero atreverme, Señor. Quiero ser valiente. Quiero moverme como se movió Elías, Señor. Y que tu respaldo esté ahí en ellos, Padre. Yo oro
y tomo la autoridad que tú me has entregado para bendecir cada vida, Señor, y decir conforme a tu fe te será hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues gloria a Dios por tu vida. Me da mucho gusto, me encanta que se hayan ustedes conectado con todo esto, pero nuevamente se los pido, vamos a servir a Dios compartiendo las invitaciones de la Clínica del Alma para que hagamos que muchas más personas puedan vivir con sanidad y con restauración. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, pues no me queda más que despedirme. Ya saben que me conecto y luego no me quiero despedir. Estoy bien emocionada. Me siento así como campanita. ¡Oh, preciosa reina! Hacía mucho que no, de las primeras princesas del café, hace como 7 años, mi hermosa, y tu hija, ay, abrazos y besos para tu hija también, la Mari, que también desde el principio, mi Clau, Bianquis, bueno, pues espero verlas a todas el lunes a las 8 de la noche a través de la Clínica del Alma. Compartan la invitación, las que ya son de casa, acuérdense de la parte de la intercesión, que no se nos olvide que tenemos que estar orando por las que todavía no tienen el privilegio tan extraordinario de tener esta relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios me las bendiga a todas, las amo en el amor de Cristo. Nos vemos si Dios quiere el lunes. Bye.